Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Biología Celular y Molecular, tarea 3, presentado por María Fernanda Guerrero Díaz, SEAD Pasto, presentado a tutora Lucía Riascos. Moléculas orgánicas. Primero, carbohidratos. Definición: compuesto orgánico o molécula orgánica es un compuesto químico más conocido como micromolécula o estitula que contiene carbono formado de enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. En muchos casos contiene oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, boro, halógenos y otros elementos menos frecuentes en su estado natural. Características: son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno, hidrógeno. Son solubles en agua, almacenan energía. Clasificación: se pueden clasificar en carbohidratos complejos, son polisacáridos, es decir, están conformados por diferentes monosacáridos. Dentro de este grupo encontramos la celulosa, hemicelulosa, almidón, etc. Se caracterizan por ser absorción lenta. Carbohidratos simples. Dentro de este grupo encontramos los monosacáridos y disacáridos. Por ejemplo, glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa, lactosa. Se caracterizan por absorberse rápidamente en el organismo. Funciones. La función principal que cumplen los carbohidratos es la aportación de la energía necesaria para llevar a cabo nuestro día a día. Sin embargo, también tienen otras tareas relacionadas con una buena salud y un buen funcionamiento de nuestro organismo. Algunas de esas labores de los hidratos de carbono son energética, ahorran proteína, forman parte de los tejidos importantes, previenen los cuerpos cetónicos, reguladora. Segundo, lípidos. Definición: los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. También pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. A los lípidos se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de animales y son los más ampliamente distribuidos en la naturaleza. Características: los lípidos son moléculas muy diversas, unas están formadas por cadenas alifáticas, saturadas o insaturadas, en general lineales, pero algunos tienen anillos aromáticos, algunos son flexibles, mientras que otros son rígidos o semiflexibles, hasta alcanzar casi una totalidad flexibilidad mecánica molecular. Algunos comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. La mayoría de los lípidos tienen algún tipo de carácter no polar, es decir, poseen una gran parte apolar o hidrofóbico, que le teme al agua o rechaza el agua, lo que significa que no interactúan bien con solventes polares como el agua, pero sí con la gasolina, el éter o el cloroformo. Clasificación: se clasifican en simples o complejos. Simples son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Así, glicéridos son éteres de ácidos grasos con glicerol. Cuando son sólidos se les llama grasas y cuando son líquidos a temperatura ambiente se les llama aceites séridos, que son ceras. Complejos son los lípidos que, además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula, como un glúcido. A los lípidos complejos también se les llama los de membrana, pues son las principales moléculas que forman las membranas celulares. Funciones. Función de reserva energética. Los triglicéridos son principal reserva de energía de los animales, ya que un gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación. Función estructural. Proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos. Función reguladora, hormonal o de comunicación celular. Las vitaminas liposolubles son de naturaleza lípida. Terpenos, esteroides. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y la función de la reproducción.
Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta el lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. Función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen a facilitar las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Función térmica. En este papel los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda calor. Tercero, ácidos nucleicos. Definición. Son moléculas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. También son polímeros, formados por compuestos más simples denominados nucleótidos. A su vez, cada nucleótido está constituido por un grupo fosfato, una pentosa que puede ser ribosa o desoxirribosa, una base nitrogenada que puede corresponder a una de 5 tipos distintos: adenina, guanina, timina, citosina y uracilo. Adenina y guanina son bases púricas. En cambio, timina, citosina y uracilo son bases primídicas. Características. Son macromoléculas polímeros formados por la repetición de monómeros llamados nucleótidos. Unidos mediante enlaces fosfodiéster, se forman así largas cadenas o polinucleótidos, lo que hace que alguna de estas moléculas lleguen a alcanzar tamaños gigantes, de millones de nucleótidos de largo. El descubrimiento de los ácidos nucleóticos se debe a Friedrich Nietzsche, quien en el año 1869 aisló de los núcleos de las células una sustancia ácida a lo que llamó nucleína, nombre que posteriormente se cambió a ácido nucleico. Clasificación. Existen 2 tipos de ácidos nucleicos: ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico, que se diferencian por el glúcido. La pentosa es diferente en cada uno: ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN. Por las bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN. Los hélices, mientras que en el ADN tienen doble hélice, el ARN tiene solo una cadena. Funciones. Recopilación. Sacar copias de sí mismo, duplicarse, autoperpetuarse, asegurando la transmisión de los genes en un proceso denominado transcripción, transmitir la información de ARN que saca copias de ADN, pudiendo así transcribir dicha información en forma de proteínas, determinando las características de la célula. La herencia. Replicación de ADN. Es un proceso semiconservativo, ya que la doble hélice de ADN, cuando se duplica, conserva una de sus hebras y sintetiza la otra de nuevo por complementariedad de bases, añadiendo nucleótido y utilizando la cadena madre como patrón. Transcripción de ADN. El apareamiento de bases es también el mecanismo para evitar la información genética desde el núcleo hasta los ribosomas y dirigir la síntesis de proteínas. 4. Proteínas. Definición. Las proteínas son biomoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Por sus propiedades físico-químicas, las proteínas se pueden clasificar en proteínas simples, holoproteídos, formados solo por aminoácidos o sus derivados, proteínas conjugadas, heteroproteídos, formado por aminoácidos acompañados de sustancias diversas, y proteínas derivadas, sustancias formadas por desnaturalización y desdoblamiento de los anteriores. Las proteínas son necesarias para la vida, sobre todo por su función plástica. Constituyen el 80% del protoplasma deshidratado de toda célula, pero también por su función bioreguladoras, forman parte de las enzimas y de defensa. Los anticuerpos son proteínas. Las proteínas desempeñan un papel fundamental para la vida y son las biomoléculas más versátiles y diversas.
Son imprescindibles para el crecimiento del organismo y realizan una enorme cantidad de funciones diferentes. Características. Se conocen como proteínas al conjunto de moléculas de aminoácidos que se encuentran conformadas en forma lineal. Las proteínas realizan diversas funciones, entre las que se encuentra la aportación de la información genética, la cual se codifica en forma diferente por cada ente vivo. Existen en total 20 aminoácidos que se subdividen, que son capaces de interconectarse y mezclarse produciendo las proteínas. Proteínas simples y proteínas conjugadas. Clasificación. Catásis. Está formada por enzimas proteínas que se encargan de realizar reacciones químicas en una manera más rápida y eficiente, procesando que lo resulta de suma importancia para el organismo. Por ejemplo, la pepsina, esta enzima se encuentra en el sistema digestivo y se encarga de degradar los alimentos. Reguladoras. Las hormonas son un tipo de proteínas las cuales ayudan a que exista un equilibrio entre las funciones que realiza el cuerpo, tales como caso de la insulina, que se encarga de regular la glucosa que se encuentra en la sangre. Tercero, estructural. Este tipo de proteínas tiene la función de dar resistencia y elasticidad que permite formar tejidos, así como las de dar soporte a otras estructuras, en este caso de la tubulina que se encuentra en el citoesquelético. 4. Defensiva. Son las encargadas de defender el organismo. Glicoproteínas que se encargan de producir inmunoglobulinas que defienden al organismo contra cuerpos extraños, o la queratina que protege la piel, así como el fibrinógeno y protombina que forman coágulos. Quinto, transporte. La función de estas proteínas es llevar sustancias a través del organismo a donde sean requeridas. Proteínas como la hemoglobina que lleva el oxígeno por medio de la sangre. Sexto, receptoras. Este tipo de proteínas se encuentra en la membrana celular y llevan a cabo la función de recibir señales para que la célula pueda realizar su función, como acetilcolina que recibe señales para producción, la contracción. Funciones. Son proteínas especializadas involucradas en la defensa del cuerpo contra los antígenos. Cuerpos extraños pueden viajar a través de las torrentes sanguíneas y son utilizadas para el sistema inmunitario para identificar y defenderse contra las bacterias, los virus y otros cuerpos extraños. Los anticuerpos pueden contrarrestar los antígenos mediante su inmovilización, de modo que pueden ser destruidos por los glóbulos blancos de la sangre. Son las responsables del movimiento. Ejemplo de ellas son la actina y la miosina. Estas proteínas están involucradas en la contracción muscular y en el movimiento.